Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio de ósmosis. Te leo el enunciado. La diferencia de presión osmótica a través de una membrana semipermeable que separa dos soluciones de glucosa aumenta en 1 milésimo de atmósfera por cada grado centígrado de aumento de temperatura. Hallar la diferencia de concentración entre las soluciones. Es un ejercicio hiper sencillo, hiper corto también. Arranquemos con lo que dice Van 't Hoff, que es la ley que describe el fenómeno osmótico. Dice que la presión osmótica es igual a la diferencia de concentración, lo que nos están pidiendo, por la constante de los gases ideales por la temperatura absoluta. Bien, este ejercicio dice que al aumentar la temperatura en cierta cantidad, 1 grado, la presión osmótica aumenta en otra cierta cantidad, 1 milésimo de atmósfera. No sabemos cuánto vale esa presión ni esa temperatura, pero sí podemos expresar lo que dice el enunciado. La presión osmótica más 1 milésimo de atmósfera es igual a la diferencia de concentración por la constante de los gases ideales por la temperatura absoluta más 1 grado Kelvin. El enunciado dice 1 grado centígrado, pero bueno, acordate que el intervalo grado es igual tanto en la escala absoluta como en la escala centígrada. O sea, la diferencia de temperatura como intervalo, 1 grado centígrado es lo mismo que 1 grado Kelvin. Y tenemos esta nueva expresión en la que seguimos sin conocer cuánto vale la presión osmótica ni la temperatura absoluta a la que se encuentra la membrana. Pero lo que podemos hacer es restarla con la expresión en la que no volcamos esas diferencias. Si hacemos la resta, ¿qué nos queda? Que la diferencia de presión, o sea, el milésimo de atmósfera, es igual a la diferencia de concentración por la constante de los gases por la diferencia de temperatura, 1 Kelvin. De ahí basta conocer el despeje y podemos conocer la diferencia de concentración que nos está pidiendo el enunciado. Resulta que 1 milésimo de atmósfera dividido 0,082 litro atmósfera sobre mol Kelvin, dividido también 1 Kelvin, nos da una diferencia de concentración de 0,012 mol por litro, o si vos querés, 12 milimoles por litro, y es esa justamente la diferencia de concentración que estábamos buscando. Y este ejercicio tan pavo, tan sencillo, ¿qué nos deja de experiencia? ¿Qué nos deja de enseñanza? Yo creo que la principal enseñanza que nos deja es que no tenemos que tenerle miedo a los ejercicios de esta guía. Que en el enunciado siempre está la solución del ejercicio. Hay que saber expresar esas palabras del enunciado en ecuaciones. Después accionar la licuadora algebraica y la solución siempre aparece. Bueno, te agradezco la atención y nos vemos en el próximo video.